Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Curso de cálculo integral. Buenos días. Ejemplo. Halle el volumen del sólido obtenido al girar la región encerrada por las curvas x4y y y igual a raíz cúbica de x en el cuadrante 1 alrededor de la recta x igual a 8. El ejemplo es entonces, tenemos una recta aquí x igual a 4y y tenemos una curva y igual a raíz cúbica de x, que por ahora no sabemos dónde se cortan, y encierran esta región toda completa rosadita. Debemos girarla alrededor del eje x igual a 8 y cuando gire forma un volumen. Queremos hallar cuánto vale ese volumen, que no sabemos cuál es el intersecto de las dos curvas. Lo vamos a buscar primero. Vamos a buscar el intersecto entre y raíz cúbica de x y y igual a x. Hay dos puntos, el uno aquí es obvio, 0, 0. Vamos a buscar este de la derecha. Y vamos a usar el método de igualación. Es decir, despejamos x de esta ecuación y también x de esta e igualamos. Entonces tenemos despejando x, 4y. Despejando x da y a la 3. Ahí se saca factor común y de y2 menos 4 y este factoriza y más 2 por y menos 2. Los intersectos son 0, 0 y 8, 2. Aquí el origen y este es 8, 2. De esto nos interesa la altura 2. Recordemos entonces el método. Para girar esta región rosada partimos en franjas horizontales, hacemos cortes horizontales y esas franjitas horizontales que obtenemos las aproximamos a un rectángulo, aunque no lo es. Es una aproximación. Aquí he graficado punteado en color blanco el rectángulo diferencial de aproximación. Ese rectángulo sí es el que debemos imaginar qué figura da cuando se gira alrededor de la recta vertical x igual a 8 y obtiene una arandela. Y hay que obtener el volumen de la arandela. El volumen de la arandela depende de dos radios. Uno, el que va del centro al disco exterior, que lo llamamos R mayúscula, acá. Otro, el que va del centro al radio interior, que lo llamamos R minúscula. Porque para hallar el volumen de la arandela, cogemos el disco externo y le restamos el disco interno, o sea, le restamos el hueco. Recordemos primero que el volumen de un disco es pi R2 por la alturita. Esta alturita es diferencial de y. Entonces, para calcular R mayúscula, como es una distancia horizontal, esta R mayúscula es y de la derecha menos y de la izquierda. Y de la derecha menos y de la izquierda. Pero en términos de y, porque el diferencial va a ser diferencial y. R mayúscula finalmente termina siendo y de la derecha, que es 8, menos y de la izquierda, o sea, la y de esta curva. Ahora tenemos que buscar el volumen de la arandela, que como sabemos es disco exterior menos disco interior, o sea, menos el hueco. El volumen de un disco completo es pi R2 por la alturita que aquí es de y, o incremento de y. Necesitamos calcular el radio del disco exterior, que va de aquí a acá, y el radio del disco interior, del hueco, de aquí a acá. Y expresarlos en términos de y, que es el diferencial. Entonces, R mayúscula es x de la derecha menos x de la izquierda en términos de y, o sea, 8, menos esta x, que esta x es la de la curva de arriba. En términos de y, x es y3, da 8 menos y3, como estoy mostrando en el cursor. ¿Cuál es la R minúscula? Siendo una distancia horizontal,
x de la derecha menos x de la izquierda en términos del diferencial que es de y. El x de la derecha es 8 y el x de la izquierda es el x de la recta, que en términos de y es 4y. Luego este radio interior es 8 menos 4y. Y hemos calculado los dos radios. Con eso tenemos por qué se restan los dos discos. Un disco es pi r al cuadrado por la alturita que es de y, menos el otro disco que es de radio 8 menos 4y. El otro disco es pi r al cuadrado diferencial de y. Esta es la resta de los dos disquitos, exterior y el interior que es el hueco. Es decir, este integrando es el volumen de esa arandela. Pero hay muchas arandelas. Uno va subiendo y cada que va subiendo va obteniendo rectangulitos y cada uno de esos rectángulos al girar obtiene arandelas. Hay arandelas desde x0 hasta x2. La última partecita donde subimos arriba, el último es 2. Hay arandelas de 0,2 y después de hacer la integral, que es muy sencilla, termina el ejercicio. Recuerden simplemente que esto es un binomio al cuadrado, cuadrado del primero, menos 2 veces primero por el segundo, más cuadrado del último. D. Método de los casquillos cilíndricos. Estudiemos primero qué es un tal casquillo cilíndrico. Esta figurita acá que parece un atanor es llamada casquillo cilíndrico y en él conoceremos el radio ρ, que es del centro, digamos a la mitad aquí de este espesorcito, de aquí a aquí ρ, la altura h y el espesor lo vamos a llamar incremento de x. Para hallar su volumen podríamos cortar aquí en esta parte amarilla y extenderlo hasta formar un paralelepípedo. Este paralelepípedo tiene por largo la longitud de esta circunferencia, es decir, 2 pi ρ, siendo ρ este radio acá. Y tiene además una altura h y otro espesor incremento de x. El volumen del paralelepípedo, o sea, el volumen del casquillo cilíndrico, es entonces el producto de las tres dimensiones, que es 2 pi ρ por h por incremento de x, como mostramos en esta fórmula. Pero h por dx lo llamaremos diferencial de área. En general, si este es incremento de x y este es h, esta regioncita amarilla la llamamos diferencial de área. Haciendo el cambio de h de x por dA, nos queda esta fórmula que al menos para mí es más fácil de aprender. El diferencial de volumen de un casquillo es 2 pi ρ diferencial de área, donde ρ es el radio de giro. Vamos a hacer un ejemplo usando el método de casquillos cilíndricos. Miremos qué pasa en el ejemplo anterior. Si en lugar de tomar rectángulos perpendiculares al eje de rotación, los tomamos paralelos. En otras palabras, en el ejemplo anterior veníamos trazando franjitas horizontales. Hicimos cortes paralelos al eje X. Y luego alguno de ellos lo aproximamos a un rectángulo diferencial que resultó horizontal. Ahora queremos hacerlo distinto. Romper la región rosada a la que le queremos hallar el volumen. Cuando se gira alrededor del eje X igual a 8, queremos romperla en franjas verticales. Y una vez tengamos una franja genérica, digamos esta franjita, la aproximamos a un rectángulo que es el que está en línea blanca. Este rectángulo hay que localizarlo, está en una posición X. Y se llama X aunque estuviera a la izquierda. Si fuera horizontal el rectángulo, estaría en una posición Y. Y se llamaría Y aunque estuviese en la parte inferior. Entonces,
Recordemos que para esta clase de ejercicios, si quiero hallar el volumen de la región rosada alrededor del eje X igual a 8 por rotación, no me interesa cuál es todo el volumen. Me interesa solo coger un rectangulito diferencial y rotarlo, a ver qué figura generó. Pues este rectángulo blanquito, si lo roto alrededor de X igual a 8, me da un atanor, o me da lo que llamamos casquillo cilíndrico, cuyo volumen depende del radio de giro que llamamos ρ, que aquí es la distancia desde X hasta 8. ¿Cuánto es ρ? Entonces es axis a la derecha menos axis a la izquierda, o sea, 8 menos X. Este es ρ. Entonces ahora la fórmula. El diferencial de volumen, o sea, el diferencial del casquillo, tenemos aquí es 2pi ρ por diferencial de área. 2pi ρ, que es 8 menos X. ¿Y cuál es el diferencial de área? O sea, el área del rectángulo diferencial de aproximación. Es h por dx. Este es el dx y este es el h. Pero ¿cómo se calcula h? H como distancia vertical es y superior menos y inferior en términos de x, que va a ser el diferencial. Y superior menos y inferior es h. Y superior es raíz cúbica de x menos y inferior, y y inferior es un cuarto de x, porque hay que expresarlo en términos de x. Esta es la y es 4x, hay que despejar es, entonces la y da x sobre 4. Recuerden, si tenemos incremento de x, todo hay que expresarlo en términos de x. Aquí empleé la fórmula diferencial de casquillo, que es esta. Pero no solo hay el casquillo formado por este rectangulito diferencial vertical, eso está en muchos rectángulos, y esos rectángulos verticales van desde 0, van subiendo hasta el último por allá arriba, que es 8. Integrar de 0 a 8 hace que se sumen todos estos casquillos y se hace la integral, que es sencilla, para una respuesta de 112.8 pi unidades cúbicas. Encuentre el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región limitada por y igual a menos paréntesis x menos 1 al cuadrado más 1 y y igual 0 alrededor del eje Y. Solución. Primero graficamos esta curva, que es una parábola, para lo cual hallamos el vértice, o sea, el punto de máxima y. Se obtiene derivando y con respecto a x e igualando a 0. Eso es fácil y le da x igual a 1. Como x igual a 1, despejando y le da y1. Entonces tiene el vértice de la parábola en 1, 1. Y haciendo y igual a 0, obtiene x igual a 0 y x igual a 2. Con estos dos interceptos 0 y 2 en el eje x y el punto 1, 1 como vértice de la parábola, es fácil graficar la parábola, que es la que está aquí con color rojo. Y igual a menos paréntesis x menos 1 al cuadrado más 1. Ahora, esta región entre la parábola y el eje x la debemos rotar alrededor del eje y obtener el volumen generado. En este caso voy a escoger franjas verticales y observemos que las franjas verticales bajo la parábola y sobre el eje x siempre van del eje x a la parábola. Entre 0 y 2 voy de el eje x a la parábola, lo que hace que con una integral baste para hallar el volumen. Ahora graficamos un rectángulo diferencial de aproximación en un punto de axis x. Tenemos este rectangulito azul oscuro y ese rectángulo tiene ancho diferencial x
y altura h. Y al área de este rectángulo azul oscuro lo llamamos diferencial de área. La técnica es girar este rectángulo alrededor del eje Y. ¿Qué figura da? Alrededor del eje Y da como un atanor. Eso lo llamamos un casquillo, una especie de tubito. ¿Y cómo se calcula el volumen? El volumen del casquillo es esta área, que es la que llamamos diferencial de área, multiplicada por la circunferencia que está girando, o sea, por 2pi rho, siendo rho acá el radio de giro, que en este caso es x porque el rectángulo está en una axis x. Entonces el volumen del casquillo es diferencial de volumen, es 2pi rho por diferencial de área, siendo rho igual a x, que es radio de giro, y la altura del rectángulo, en esta x, la altura es la y de la parábola, o sea que la altura del rectángulo es menos paréntesis x menos 1 al cuadrado más 1. Entonces, 2pi por rho, que es x, por el diferencial de área, que es h por dx, nos da este integrando. Este integrando representa el volumen de este casquillo que está dibujado en la posición X. Pero hay que sumar todos los casquillos, y hay casquillos para X desde 0 hasta 2. Entonces se suman todos los casquillos desde X0 hasta X2, y ese es el volumen pedido, que es el volumen al girar la parábola alrededor del eje Y. Haciendo las integrales, que son sencillas, obtenemos la respuesta 8pi tercios de unidades cúbicas.